día 6, el Departamento de Justicia acaba de dar otro matiz al dique cartel de los soles. Ya no es esa organización narcoterrorista comandada por Maduro, y ya eso ellos mismos lo han tumbado. O sea, todo ese andamiaje de las armas de destrucción masiva de Irak, parte 2, todo eso se ha caído como se cayó el tema de las armas de destrucción masiva, toda vez que ahora el Departamento de Justicia tendría que probar de que efectivamente el supuesto cartel de los soles existe y que estaba comandado por Nicolás Maduro. Hola, hoy es día 6 de enero y es menester entender de que hay que hablar, ¿no? Voy a tocar varios temas. El primero de ellos es mi asombro. No deja de ser normal, pero no deja de asombrarme. La poca confianza que al final las narrativas impuestas por el vencedor se imponen sobre, valga la redundancia, sobre lo real. Cuneo, el argentino que tiene muchas luces y mucha gente, apostaron a que verdaderamente Delcy Rodríguez había vendido a Maduro. Y a mí me llama mucho la atención eso. Que la traición vino de adentro, que Diosdado lo vendió, que no sé qué, que no. No sé hasta qué punto Trump, Rubio y esta gente hayan creído que Delcy, por haber tenido una participación en la reactivación de PDVSA, o sea, tener esa parte del manejo económico de la industria, les podría ser menos, le podría ser más útil que Maduro. Hoy yo no tengo claro por qué se llevaron a Maduro. Yo no lo tengo claro. Hay un arcoíris de posibilidades. Una es porque me da la gana, o sea. Otra es por crear un conflicto y verdaderamente creer de que podrían, de que Maduro era el problema. Hay un sinnúmero de variables, de posibilidades, del por qué Estados Unidos incurre en eso, toda vez que hoy ya, día 6, el Departamento de Justicia acaba de dar otro matiz al dique cartel de los soles. Ya no es esa organización narcoterrorista comandada por Maduro, y ya eso ellos mismos lo han tumbado. O sea, al final, el gobierno chavista y todas las fuerzas de izquierdas, incluso Petro, incluso otros que han dicho el cartel de los soles no existe, el narcotráfico no es por Venezuela que sale, o sea, todo ese andamiaje de las armas de destrucción masiva de Irak, parte 2, recargado, como si fuera Matrix, todo eso se ha caído como se cayó el tema de las armas de destrucción masiva, toda vez que ahora el Departamento de Justicia tendría que probar de que efectivamente el supuesto cartel de los soles existe y que estaba comandado por Nicolás Maduro. Como no hay pruebas, porque no existe, entonces ahora lo disfrazan previo al juicio, a la acusación formal que tienen que hacer para el juicio. Poniéndole por un lado una ganancia de causa a Maduro y por otro lado ellos quitándose un problema de encima porque tendrían que fabricar pruebas y en la justicia norteamericana es muy difícil fabricar pruebas, por mucho poder que tú tengas. Entonces, Delcy es, a mí me da, el mundo es curioso, porque Maduro, de todos los dirigentes chavistas, Maduro es el de la línea suave. Fue canciller, es un tipo instruido, es un tipo que sabe dialogar, sabe consensuar. Los que están fuera y creen esto de que habla con el pajarito, de que dijo alguna vez lo de los 5 puntos cardinales, y toda esa narrativa que se aplicó también con Chávez. Hay un video que está circulando donde la periodista le pregunta si él no se molesta porque le digan simio, porque le digan bruto, porque le digan burro. O sea, lo mismo que sembraron contra Maduro, ahora lo hicieron contra Maduro, lo hicieron con Chávez en su momento.
Es parte de la narrativa que tú tiras a las redes. El periodista Walter Martínez, no sé dónde está ahora, trabajaba en Venezolana de Televisión, con experiencia militar, experiencia en el periodismo de guerra, conocedor de la geopolítica in situ, o sea, haber estado en escenarios de guerra, decía que existen dos mundos paralelos. Y esto para mí, incluso para entender la narrativa también sobre las elecciones de Venezuela, que siempre las ganó Maduro, pero en los medios las ganó el mundo. Pero ahora te dicen, fue el mundo quien lo ganó. Bueno, pero tú tienes prueba de eso. Que fue el mundo que si la saca. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que existen dos escenarios. Existe el real y el mediático. Y el mediático es terrible. Es más devastador que el real. Porque el mediático confunde incluso a la gente tuya. ¿Qué pasa internamente en Venezuela? Y digo aparente, no estoy transmitiendo desde Venezuela, sino desde República Dominicana. ¿Qué pasa internamente? Que el chavismo está así. O sea, tumba ahora todo lo que tú tienes en la mente sobre lo que es el chavismo. Le comentaba a un amigo ayer que me llamó porque hizo un artículo. Y casi todo el artículo estaba sobre el supuesto de la lucha de poder dentro de demandantes. O sea, el supuesto. El supuesto que te han tratado de inculcar. Eso no quiere decir que dentro del chavismo alguien no traicione y alguien se pudra. Eso es normal. Pero el chavismo, ese núcleo duro de Delcy, Diosdado, son muchos. Arreaza, o sea, el otro Rodríguez. Ese núcleo chavista está muy cohesionado. Y yo le decía al amigo una conversación que tardó, él es articulista, político, tardó como 40 minutos. Que cuando uno se remonta a la Cuba de Fidel y entiende la cohesión que tenía Fidel, Raúl, El Che, Camilo Cienfuegos, Almeida, Ramiro Valdés, o sea, esa Celia Sánchez Manduley, Vilma Espín, o sea, esa cúpula era fiel entre ellos y no competían por el poder entre ellos. Porque el dinero para esa gente, el poder para esa gente, en su mente está en el colectivo y no en la individualidad. Esta parte, yo sé que es muy difícil de entender. Y lo que tú piensas del chavismo, no, seguro que Delcy quería sacar a Maduro porque Delcy era no sé qué, porque Diosdado siempre ha querido ser presidente. Esa mentalidad que así es como funciona el mundo normalmente. En los procesos revolucionarios, y para mí la similitud entre la revolución bolivariana, porque hay que llamarle así, y la revolución cubana cada día se asemejan más y ahora están unidas por la sangre de los caídos. Ahora se va a hacer más fuerte. Delcy es chavista. Y entonces a mí me causa curiosidad cómo siguen. Hubo traición. Primero, hubo combate. Eso de que entraron y se llevaron al hombre y no se tiró ni un tiro, eso es mentira. Esa es la narrativa impuesta por el vencedor, el que logró su objetivo, que era sacar a Maduro, para desprestigiar precisamente a los que quedaban. Y han vendido de que no se tiró ni un tiro. ¿Y por qué hay tantos muertos? Porque se calcula que solo en combatientes, fueron 80 en total. Delcy está en mando como lo manda la Constitución. Lo primero que decreta es la continuidad. Lo primero que dice es que Maduro es el presidente de Venezuela. Y el decreto de ayer, del día 5, tomar control. El opositor radical, si se pone a, incluso mediáticamente, estar al servicio del invasor, es declarado como enemigo de la patria. Hay un dicho que dice, a ciudad sitiada, disidencia es traición. Y para Venezuela, la realidad de Venezuela hoy es que es un país amenazado.
es que es un país en guerra. Por lo tanto, en la guerra se toman acciones de guerra. Por eso se declara el régimen de conmoción, movilización de todas las fuerzas armadas, las fuerzas urbanas armadas, todo el mundo está, y están muy organizados. Hay muchas cosas que hablar del tema de Venezuela. La reacción de la mayoría del pueblo. Una cosa es el combate interno, la lucha de poder, y otra cosa es que venga el invasor y te bombardee y te asesine gente, aunque sean militares. Es el invasor. Y este tema del invasor. Ayer estaba oyendo a Pirela y Pirela decía, es importante que esos venezolanos que están afuera, que están a favor de la invasión, lo digan y que el mundo lo vea, que lo dicen, para que se sepa hasta qué punto se puede ser traidor y cipayo. Porque una cosa es la lucha de poder, que no te guste, y otra cosa es ver que otro país está bombardeando a tu gente, bombardeando la capital de tu país, y tú aplaudir y volverte eufórico porque el extranjero está solucionando tus problemas. Y eso entonces separa el nacionalismo, no importa si con chavismo o sin chavismo, y el cipallismo, el lacayismo, el chupamedia, el lambón, el adulón, el traidor. Porque tú traicionas, no estás traicionando solo. No estás traicionando a Maduro porque tú traicionas a tu patria, traicionas a Bolívar, traicionas a tu bandera, traicionas a tu flora, a tu fauna, a tu país, a tus montañas, a tus llanos, a tus ciudades. E incluso no porque sea venezolano. O sea, cualquiera, en cualquier país del mundo, que el invasor, hay un poema de Martí, Abdala, que lo escribió, creo que fue con 12 o 14 años. La primera obra de teatro de José Martí la escribió a muy temprana edad, que es en una supuesta invasión, y el hijo, Abdala, se va a la guerra, y cuando ve a la madre llorar le dice, más o menos, el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra y a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es algo a quien la ataca. O sea, desde temprano, tanto Martí como Bolívar advirtieron en contra del poder de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando tú, desde la cubanía, desde el cubano, quieres que el norteamericano o quien sea el que intervenga en tu país, tú estás traicionando a Martí. Estás traicionando a los héroes de la patria, a la sangre derramada por tus héroes, por lo tanto tú no eres más que un traidor, un cipayo. Lo mismo pasa con estas escenas terribles, bochornosas, asquerosas que vimos de venezolanos celebrando que el gringo, que el norteamericano haya bombardeado para llevarse a un hombre y haya matado a sus compatriotas para llevarse a un hombre. Y hay una que sale diciendo, ¿qué importa que mueran civiles? Sí, pueden morir civiles, pero esto, ese contraste del nacionalismo y el patriotismo hacia el cipallismo y el traidor se ha visto muy bien definido. Y eso a quien beneficia. La mayoría del ser humano son patriotas, son nacionalistas, no son cipayos y traidores. Por lo tanto, incluso en el pensamiento de qué significa el chavismo y qué significa Maduro, ha salido fortalecido Maduro. Sobre Maduro vamos a hablar después. Quería decir eso. Una, el chavismo está unido. Dos, que se cuiden los cipayos y los traidores a partir de ahora, porque la revolución bolivariana se va a radicalizar. ¿Se acuerdan aquella propuesta que hizo Chávez de socialismo y que no lo pudo lograr? Ahora, el que no entienda quién es el enemigo es porque es un iluso. Porque hay una cosa que es
el enemigo al chavismo o el adherido al chavismo y el enemigo de la patria y el que ama la patria. La patria, el amor madre a la patria no es el ridículo sentimiento por la tierra, es el odio a quien la ataca, decía Martí. Entonces, ahora se define quién es el enemigo. Y por lo tanto, los adversarios que se ponen a favor del enemigo se convierten en traidores, en enemigos. Desgraciadamente, el chavismo otra vez, luce muy flaco y muy pobre hacia afuera en la defensa de sus bases ideológicas y en hacer entender que hay una cohesión. Tal vez el pensar de que no están cohesionados haya sido factible. Ya Estados Unidos está amenazando a Delcy, porque el chavismo está más vivo que nunca. Y ahora con justificación. Y ahora con justificación incluso para apretar. Esto empieza ahora. Esto empieza ahora. Este es el programa Buitrago Vertical. Este contenido se va a poner en Buena Radio, aunque todavía no nos hemos incorporado a los estudios oficiales. Nos vemos pronto. Descubre las instalaciones de Buena Radio, un espacio creado para ti, donde la unión, los valores y la cultura se hacen presencia en cada contenido. Aquí encontrarás programas que inspiran, informan y entretienen. Ven, conéctate y vive la experiencia Buena Radio.